Bueno, muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy, Estudios de amenaza sísmica, fundamentos y aplicaciones en ingeniería civil. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. También les invitamos a colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas, la cual les estará contestando al final de la charla. Al final también les colocaremos una pequeña encuesta para conocer su opinión sobre el webinar. Les presento al ingeniero don Diego Hidalgo Leiva. Es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, docente de la Escuela de Ingeniería Civil e investigador en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, don Diego, y adelante. Muchas gracias, Fabiana. Bueno, voy a compartirles directamente la pantalla. Buenas noches, tengan todos y todas. Muchas gracias, bueno, en primer lugar a Manuel Cruz por la invitación como parte de IAPSE, así es, al colegio, por supuesto, por abrir estos espacios. Y a todas las personas que se han conectado, gracias por el interés en estos temas bueno, a mí me apasiona toda la parte sísmica. Yo trabajo en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica ya desde hace algunos años, en el cual hemos desarrollado investigaciones no solamente en la parte de amenaza sísmica, yo también trabajo mucho en la parte de mejoramiento de la determinación de daño en estructuras y parámetros de daño. Entonces se relacionan las dos partes, ¿verdad? La amenaza y la resistencia. Manuel me pidió que diera una charla un poco con algunos conceptos relacionados sobre estudios de amenaza sísmica. Este evidentemente es un tema amplio, complejo, denso, por lo que puede que a algunas personas lo que les vaya a presentar les parezca tal vez muy sencillo, a otras personas complejo. Pueden preguntarme lo que gusten. Yo, en la medida de mis capacidades, trataré de darle respuesta. Evidentemente es un tema que en 40 minutos, una hora, no vamos a poder resolverlo, pero la idea es que se lleven una idea, por lo menos, de algunos conceptos, fundamentos y aplicaciones de estudios de amenaza sísmica para obras civiles. Entonces, bueno, el orden del día, los temas que quiero tocar con ustedes es básicamente por qué queremos o necesitamos un estudio de amenaza sísmica. Vamos a darle respuesta a estas inquietudes. Un estudio probabilista o determinista, posiblemente han escuchado de los dos estudios un poco qué es uno, qué es el otro, y por qué es que casi siempre vamos a escoger hacer uno probabilista. ¿Cómo hacemos un estudio finalmente de amenaza sísmica en términos simplificados, generales? Vamos a ver los principales productos que genera un estudio de amenaza sísmica y una interpretación o parte de la interpretación que podríamos darle. Luego, simplemente una reflexión sobre amenaza sísmica y demanda sísmica para caer en el asunto de si son lo mismo o no. Y al final, un tema ahí que en los próximos años puede que empiece a tener más impacto en el país, que es riesgo uniforme, no amenaza uniforme, que es la que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre amenaza uniforme, sino que en el futuro, ya en Estados Unidos se aplica y en otros países, riesgo uniforme. Entonces, nada más al final como un comentario sobre esto. Bien, entonces, ¿por qué queremos o necesitamos un estudio de amenaza sísmica? ¿Qué es lo que andamos buscando con esto? Lo primero que tenemos que saber es que los procesos tectónicos en este país en particular, en Costa Rica, son muy complejos y son difíciles de identificar. Esta es una figura de los colegas de la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica, y a mí me gusta mucho porque muestra parte de lo complejo que es este país en términos tectónicos. Aquí no se está viendo la totalidad de los aspectos que entran en juego. Un segundito, nada más voy a tratar de poner el, perdón, estoy buscando el pointer, pero se me acaba de perder. Bueno, aquí no se muestran la totalidad de las interacciones que tiene el país, únicamente los cuerpos más grandes.
pero bueno, podemos ver la fosa de subducción, que yo creo que todas las personas están familiarizados con que la placa de Cocos se subduce debajo de Costa Rica. Sin embargo, hasta hace no muchos años, la gente, digamos, yo cuando estuve en la escuela, a mí me enseñaron que Cocos se subducía debajo del Caribe y que todo Costa Rica estaba debajo del Caribe. Ya desde hace algunos años se sabe que el país está dividido, fragmentado entre una parte que está sobre el Caribe y otra parte que está sobre la microplaca de Panamá y genera esta franja aquí difusa que se le conoce como el centro deformado, perdón, el bloque de formación del centro de Costa Rica, donde se cree que fueron que ocurrieron los sismos, por ejemplo, de los años 90, el de Alajuela, el de Cóbano y demás. Y tenemos desde hace algunos años se ha identificado en esta parte del bloque de Panamá que Costa Rica tiene una subducción en el Caribe que se le llama una subducción incipiente, es una subducción muy joven y ahora se dice que el sismo de Limón de hace, justo ayer se celebraban 35 aniversario del terremoto de Limón del 91, siempre se pensó que fue un terremoto de corteza activa y ahora se identifica como que corresponde más bien a esta subducción incipiente. Entonces la parte sur del país tiene una doble subducción que lo convierte en un tema muy complejo y responde en parte al por qué no hay volcanes activos en la parte de Talamanca. Y por muchos años hay estudios que han demostrado que hay como un silencio sísmico, además en la zona de Talamanca, y se puede ver esa doble subducción. Y por supuesto tenemos el punto triple de donde se conecta Cocos, Panamá y Nazca, que hacen que esto también haya una producción altísima de sismos en la zona de Burica y hacia el sur, y otros fenómenos. Y tenemos el escarpe de Gez y tenemos otro montón de cosas en un país muy chiquitito. Entonces vean que el proceso tectónico es realmente complejo y está dominado, por supuesto, por la subducción, que esto hace una deformación constante en la corteza, que es una corteza activa, y genera mucho fallamiento a nivel superficial, que se da en la parte en los primeros 30, 40 kilómetros de la superficie en la que nos encontramos. Entonces tenemos una combinación de procesos que realmente son difíciles de estimar. Luego, por otro lado, tenemos una necesidad como ingenieros e ingenieras en definir parámetros de diseño para diferentes tipologías estructurales. Podemos tener puentes, estadios, edificios, hospitales y diferente infraestructura que tenemos que al final generar parámetros que nos definan un nivel, un umbral de riesgo aceptable. Y en esa necesidad se combina la consideración de las incertidumbres. Vamos a tener una incertidumbre en la generación de eventos sísmicos, dónde se ubican, qué tipo de características vamos a modelar y luego en el comportamiento de las estructuras. Y ahí es donde viene la parte a nivel de código de cómo transformamos la amenaza en demanda sísmica. Cuando queremos traducir entonces los estudios de amenaza a un lenguaje que podamos utilizar a nivel de diseño. Entonces, en síntesis, yo diría que hacemos estudios de amenaza sísmica porque necesitamos transformar la incertidumbre del fenómeno sísmico en una demanda cuantificable que permita diseñar, comparar alternativas y sobre todo gestionar el riesgo. Esta parte de gestión del riesgo es muy importante porque nosotros cada vez que hacemos un estudio de amenaza sísmica andamos finalmente buscando un umbral o un nivel de riesgo aceptable. Entonces, siempre cuando hablamos en términos probabilistas, es más fácil la parte de análisis de riesgo. En la parte determinista, quizás no es tan sencillo. Entonces, entremos justamente a ese tema. Diferencias o por qué hacemos un estudio probabilista o determinista. Nuestra formación base como ingenieros, ingenieras civiles, y justo hoy se lo decía a los estudiantes en el curso que doy en la Universidad de Costa Rica, nosotros tenemos un serio sesgo a generar eh, profesionales que están acostumbrados a fenómenos deterministas. Entonces, cuando hablamos de temas probabilistas, no nos gusta porque no estamos familiarizados con este tema y no manejamos muy bien los conceptos. Un profesor mío decía que él creía que a los estudiantes de segundo año de ingeniería, el primer curso que había que darles no era estática, sino que era dinámica, porque al final la estática es un caso
particular de la dinámica. Algo así ocurre con los estudios probabilistas y deterministas. Al final, el determinista es un caso muy particular del probabilista. ¿Qué tenemos en el determinista? Esto es, por ejemplo, una simulación que generamos en el laboratorio de ingeniería sísmica para la fuente que generó el terremoto de Cartago de 1910. En el hipotético caso de que haya un desplazamiento. Déjeme ver si es esta. Yo creo que sí. Lo tomé de la página del laboratorio y no me fijé finalmente cuál era. En el hipotético caso de que toda la falla se mueva. Y digo que hipotético porque esto cuesta mucho, pero es una posibilidad que puede generarse. Entonces, en un estudio determinista, voy a tener una única magnitud y una única distancia. Yo defino cuál es la magnitud probable que puede generar la falla, la fuente, y la distancia que está esa fuente respecto a mi sitio de estudio. Siempre obviamente vamos a estar definiendo un punto de interés sobre el cual yo quiero generar ese escenario. Y solamente considero un mecanismo focal. Hay estudios en los que puedo generar diferentes mecanismos focales y aún así sigue siendo determinista, y hago una combinación sobre un concepto que vamos a hablar más hacia el final, que se llama un árbol de decisión o un árbol de lógica. Entonces, los estudios deterministas contestan a la pregunta: ¿cuál es el peligro sísmico o la amenaza sísmica que me genera esa fuente? ¿Cuándo voy a querer hacer un estudio determinista? Pues hay diferentes escenarios. Por ejemplo, en el caso en el que solamente tenga una fuente cercana a mi proyecto. En ese caso, por supuesto que lo que me interesa es hacer un estudio determinista de esa fuente. Yo hice mis estudios doctorales en Barcelona y allá cuando estuve haciéndolos recuerdo que ellos se preocupaban por dos fuentes sísmicas muy particulares. Una de un sismo que tenía como 300 años que había ocurrido, que estaba en la zona de los Pirineos, y otra en el Mediterráneo. Esas eran todas las fuentes sísmicas que ellos tenían mapeadas. Entonces, en ese caso, podría ser de interés hacer un estudio determinista porque tienen únicamente dos fuentes conocidas y no tienen ninguna otra posibilidad, al menos de lo que han determinado. ¿Qué es lo que pasa en un país como el nuestro? Lo acaba de decir al inicio, pues que tenemos un contexto geológico súper denso, súper complejo. Entonces, normalmente vamos a tener más de una fuente cercana a nuestro proyecto. ¿Dónde tiene sentido hacer estudios deterministas? Por ejemplo, las compañeras y los compañeros del ICE hacen mucho estudio determinista o hacen estudios deterministas para sus proyectos de presas o de plantas, no sé, la parte de casa de máquinas y demás, porque ellos es una de las posibilidades que analizan, el potencial sísmico de fuentes muy cercanas a sus proyectos. Pero entonces ahí la pregunta es esa: ¿qué fuente, qué me genera esa fuente en particular? Tiende a ser un estudio conservador porque yo hago que toda la fuente se rompa en un solo momento. Sin embargo, no hay un manejo adecuado de la incertidumbre. Yo no sé cuál es la probabilidad en este sentido clásico de estudio determinista. Yo no sé cuál es la probabilidad de que se dé ese sismo. Entonces, como no manejo la probabilidad de ocurrencia, no sé qué tan frecuente puede llegar a ser ese sismo y por lo tanto el manejo del riesgo empieza a ser más oscuro, menos claro. Por el otro lado, en un estudio probabilista, y este es un pantallazo de los compañeros de la red sismológica también, simplemente andaban navegando ahí, tomé este pantallazo, con algunas fuentes identificadas en el Atlas Geológico de Costa Rica. Entonces, ahí está San José en medio de todos esos puntos. Entonces, se modelan todas las fuentes sísmicas conocidas, como estas que están en este mapa. Pero incluso vamos a querer modelar aquellas que todavía no hemos conocido del todo bien. Estas fuentes que salen en el Atlas Geológico no son las únicas fuentes que tiene el país. Estas son las que se han identificado de manera, digamos que, con los datos mínimos que requiere un sismólogo para ponerlo ya en un mapa. Pero hay muchísimas otras fuentes sísmicas que todavía no han sido identificadas. Y vamos a querer modelarlas también porque eso contribuye al potencial sísmico de una zona. En estos estudios probabilistas vamos a decir que se integra la incertidumbre de manera explícita. O sea, es decir, yo voy a tener un resultado en el cual yo puedo cuantificar la incertidumbre, pero además en los parámetros de entrada yo voy a poder
diseñar un modelo en el cual yo le asigno la incertidumbre a los parámetros de entrada. Entonces hay una consideración de la incertidumbre y el posible error, y le llamamos dos tipos de errores, el epistémico y el error aleatorio. El error epistémico, en términos generales, vamos a decir que es por falta de conocimiento en lo que estamos haciendo y sigue siendo un error importante en este tipo de estudios. Y el error aleatorio es el que no podemos controlar porque es el del fenómeno. Simplemente hay un error, una aleatoriedad en el proceso que no vamos a poder caracterizar con los modelos que tenemos actualmente. Entonces, ¿cómo hacemos un estudio de amenaza sísmica probabilista, que es el que generalmente vamos a realizar? ¿Por qué vamos a ser generalmente probabilista? Bueno, porque tenemos un montón de fuentes alrededor de nosotros y no sabemos cuál de todas esas fuentes es la que va a dominar la amenaza de nuestro proyecto. Entonces, voy a hablarles de dos aspectos claves en un estudio de amenaza sísmica probabilista. Hay un par de aspectos adicionales, pero estos son los principales, son los que dominan que el resultado sea correcto o no. Lo que vamos a llamar como un modelo de fuentes sísmicas y un modelo o modelos de atenuación sísmica. Y describen dos procesos diferentes de la simulación numérica que vamos a hacer, que al final es una simulación numérica. ¿Qué es un modelo de fuentes sísmicas? Muy bien. Un modelo de fuentes sísmicas es básicamente una división territorial que realizan expertos en neotectónica, personas en geología, sismología, donde nos dicen que hay zonas o regiones, en este caso del país, que comparten características en la generación de sismos. Por eso se le conocen también como zonas sismogenéticas. Tienen una misma genética en la generación de los eventos. Y entonces, al compartir estas características, yo puedo agrupar esa área como si fuera una especie de rompecabezas y es parte de lo que vamos a considerar eh, completa, hace una completitud de la amenaza probable del país. Estos modelos de fuentes sísmicas no son estáticos, cambian con el tiempo. ¿Por qué cambian? Porque hay más evidencias debido a que las redes de instrumentos del país nos permite ver cada vez mejores cosas, más resolución del país y antes pensábamos que una zona era asísmica o que temblaba muy poco y ahora vemos que no, que en realidad tiene unos procesos que tal vez antes no veía porque no teníamos equipos ahí, que eso pasó mucho en el Caribe. Antes del terremoto de Limón se desconocía realmente de la sismicidad o del potencial en esa zona y ahora con instrumentos hemos visto que hay una generación también de eventos de ese lado. Entonces, esta parte del modelo de fuentes sísmicas, por lo general, la genera una persona experta en sismología y en neotectónica, que es como la especialidad o la subespecialidad dentro de la sismología que tiene que ver con eso. Esta en particular es la del estudio de Costa Rica y corresponde únicamente a la placa superficial, a la placa activa. Hay otro modelo de fuentes para subducción, que no lo estoy mostrando en este momento. Luego tenemos los modelos de atenuación, que los modelos de atenuación básicamente nos van a describir cómo cambia la intensidad de los sismos conforme se alejan o se acercan a un punto de interés. Entonces, en esta figurita, muy claro, podemos ver cómo desde la zona hipocentral, lo que mediríamos en las estaciones A y B, C van cambiando. Entonces, conforme aumenta la distancia, la amplitud de las ondas disminuye. Y esto creo que ahora todas las personas son muy conscientes de eso, que conforme más lejos estoy del sismo, por lo general, menos intenso es, a menos que haya un efecto de sitio donde los suelos entran en resonancia con las ondas sísmicas y tienden a amplificar la intensidad, pero ese es un fenómeno aparte que es de amplificación por temas de sitio. ¿Cómo se ve graficado un modelo de atenuación? Bueno, aquí abajo lo vemos. Básicamente lo que voy a percibir es para un determinado valor de momento de magnitud, una distancia específica y un tipo de suelo. Aquí a la izquierda es un sismo de magnitud 8, a la derecha un sismo de magnitud 7. Voy a tener, en este caso, una forma espectral en la cual veo cómo varía la intensidad sísmica con respecto al periodo de las estructuras. Y puedo tener varios procesos o varios modelos de atenuación. Entonces, estos modelos de fuentes sísmicas, y metiéndonos un poco más en esto,
Como les dije, no es uno único, no hay un modelo perfecto, y esto va a cambiar en el tiempo. Entonces, esto les quiero mostrar un ejemplo para un cálculo que hicimos para una región en el centro del país. Entonces vean que el modelo de la izquierda es a escala país, el modelo de la derecha es una propuesta que se hizo a escala regional o a escala un poco más local, y yo puedo todavía hacer una escala más cercana y dividir esto para hacerlo un poco más fino. ¿Cuál es el problema de estos modelos? Estos modelos los vamos a utilizar para generar un parámetro que se conoce como modelos de recurrencia sísmica. Yo voy a tratar de predecir cuál es el sismo más probable que va a ocurrir en cada una de estas zonas. Entonces, ¿cómo puedo yo predecir los sismos que ocurren en una zona? Pues únicamente con los datos de los sismos que han ocurrido en el pasado. Entonces, lo que vamos a hacer normalmente es usar catálogos sísmicos o sismológicos, en este caso generados por Opsicoli o Red Sismológica Nacional. Y este es un ejemplo para esta zona. Este es el catálogo de la Red Sismológica Nacional, donde podemos ver que hay zonas en las que hay muchos puntos, muchos hipocentros, y hay zonas en las que hay muy poquitos. Y ya un sismólogo hizo una división y esa división tendrá sus criterios sismológicos que en este momento tal vez no ameritan entrar aquí a discutirlos, pero es por familias de fallas, buzamientos que se han visto o simplemente por la aparición de ciertos grupos de epicentros y otros parámetros. Entonces, viendo lo que ha ocurrido en el pasado, yo voy a predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Y entonces, estos modelos se conocen como modelos de recurrencia o los modelos de Gutenberg-Richter. Aquí básicamente vemos para dos fuentes, AT y VB, que cuando yo tengo AT es esa que está ahí, VB, vean que VB tiene una densidad muy grande de puntos y se ve en el histograma que hay muchísimos valores, mientras que AT tiene muy poquitos. Entonces, hay una parte en este gráfico que tiende a generar esta parte, esta sección recta. Esa es la que nos interesa para modelar la fuente sísmica, porque con esa parte recta yo lo que voy a decir es que eso es una característica inherente de esa zona. Y pueden ver que hay una diferencia importante entre la zona de arriba y la zona de abajo. Tienen valores significativamente distintos. La zona de abajo tiene una mayor producción, la VB, que la zona AT. Entonces, cuando yo hago la simulación del peligro sísmico, esto entra en juego, porque obviamente la zona que tiene una mayor producción de sismos va a tener una mayor producción en la simulación de los sismos que voy a realizar. Hay otros parámetros luego que se definen como el potencial del sismo máximo, la energía total que tiene la fuente para liberar. Eso también se modela y se integra en el fenómeno. Aquí se vuelve plano, y esto es muy interesante, los dos hacen esta curvita y se vuelven plano, no porque haya menos ocurrencia de sismos. El eje vertical de esta gráfica es el número acumulado de eventos de cierta magnitud. Se vuelve plano porque son magnitudes muy chiquitas y las redes empiezan a reportar menos de esos eventos. Entonces aquí hay una falta de observación. Esto es epistémico, esto es falta de conocimiento. Entonces, bueno, esto se modela. ¿Qué pasa si yo observo durante 20 años más de estas zonas? Pues tendré muchísimos más puntos que alimentarán estos gráficos, cambiará posiblemente algo, un poquito, y eso afectará de nuevo mi estudio. Entonces, los estudios hay que estarlos repitiendo cada cierto tiempo, siempre y cuando haya integración de nueva información. Si yo no tengo redes de monitoreo, no tengo datos nuevos, pues los estudios nunca cambiarán y eso no es bueno, porque no cambian no porque la sismicidad sea la perfecta, la que yo definí, sino que no cambian simplemente porque no estoy viendo lo que pasa en el país. Desde ahí la importancia también de tener redes de monitoreo. Entonces, esta es una escala más pequeña de este modelo de fuentes. A nivel país se hace lo mismo y a nivel regional, cuando hemos hecho estudios a nivel centroamericano, pues es una escala diferente, ¿verdad? Entonces, no podemos usar o no debemos, más bien, utilizar un estudio de amenaza sísmica hecho para todo el país si lo que quiero es modelar un proyecto en particular. Lo normal es que entremos a un proyecto particular con un estudio de este tipo, donde yo hago una caracterización ya más detallada de las fuentes que están cerca de mi proyecto. Cuando yo hago el estudio a nivel país, no estoy tan preocupado por las fuentes más particulares que existen, las familias de fallas y demás,
Y eso sí es interesante cuando yo hago un proyecto particular, digamos, para un puente, hospital, alguna otra estructura que sea importante. En cuanto a los modelos de atenuación, tenemos cientos de modelos de atenuación publicados. Y un modelo de atenuación es básicamente una ecuación que trata de describir esto, cómo se comporta la intensidad sísmica a nivel de código sísmico, aceleración pico efectiva, pero podríamos decir la PGA o la respuesta del edificio de 10 pisos, en un segundo de periodo, cosas de ese tipo, con respecto a la distancia, a la magnitud, a otros parámetros. Entonces, aquí simplemente un ejemplo de tres modelos que utilizamos para el estudio de Costa Rica. Son modelos extranjeros, no son modelos nacionales. Kano, por ejemplo, es un modelo que integra una base de datos de Japón. Burr es un modelo más mundial. Cauchy es más línea europea, pero estos tres modelos los usamos para el estudio del país. Entonces, estos modelos de atenuación, lo que vamos a hacer básicamente es comparar los datos que hemos observado en los sismos recientes contra lo que el modelo predice. El modelo es una ecuación que yo le voy a meter magnitud, distancia, tipo de suelo y él me va a dar un valor de aceleración. Es una ecuación que lo que me resuelve es la aceleración. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, Sámara, esta figurita de la izquierda es el terremoto de Sámara del 2012 y esta es una ecuación, la de Montalva, es un profesor chileno que publicó una ley para zonas de subducción. Entonces yo lo que le digo es, ok, el puntito, en este caso el verde, es lo que medí. Con la red del Laboratorio de Ingeniería Sísmica nosotros medimos aceleración en el campo. Entonces, esta es una estación en particular, esta es Nosara, perdón, la biblioteca de Nosara. Entonces, yo tengo un valor, yo conozco la magnitud, conozco la distancia, conozco el valor de intensidad y entonces tomo esos mismos datos, los meto en la ecuación y ahora comparo el valor real contra el valor que estoy generando de la ecuación. ¿Cuál sería el mundo perfecto en que, bueno, y este no está muy mal, este de hecho se ve bastante bien, el de Montalva, pero en un mundo perfecto el modelo de atenuación va a reproducir exactamente lo que observé en el campo. No ocurre eso. Vean, por ejemplo, que el mismo modelo de Montalva para otro evento sísmico, este es uno de magnitud 6, es muy malo. Y este error, que aquí parece que efectivamente es un error muy grande, es la realidad que tenemos con los modelos de atenuación. Los modelos de atenuación tienen errores muy grandes y eso es parte de lo que tenemos que controlar. Y ahí es donde entra un poco el criterio de experto en saber cómo manejar los modelos de atenuación para manejar el error que ellos poseen. Entonces, a veces vamos a utilizar un modelo, a veces vamos a utilizar otro modelo o los vamos a combinar de una cierta forma para que un error de un modelo se combine con el error de otro modelo y tratar de simular el escenario más realista. Entonces, aquí hay un error muy grande en los modelos de atenuación y por eso es que tratamos de publicar más modelos que vengan a resolver el problema con la limitación de que no lo hemos logrado. Seguimos teniendo modelos con mucho, mucho error. Ok, entonces tengo el modelo de fuentes sísmicas y el modelo de atenuación. ¿Qué hago con esos dos? Entonces yo me voy a ir a un programa de cálculo. Este caso es un ejemplo de un programa de una fundación italiana que se llama GEM. Y básicamente esto es un proceso Monte Carlo en el cual voy a hacer una simulación de miles o cientos de miles de procesos. Y lo que voy a decir es, ok, tiro los dados y esto me va a dar una profundidad. Bien, yo defino un rango en el cual puede generarse la profundidad y me sale un valor. Bien, vuelvo a tirar los dados y ahora me dicen, ok, la magnitud es de tanto. Y esto va de acuerdo a aquella grafiquita de la probabilidad de la tasa de recurrencia de la zona. Entonces me da, ya tengo profundidad y ya tengo magnitud. Vuelvo a tirar los dados y en este caso me da el plano, esa orientación de ese plano de la fuente sísmica. Y entonces, ya que tengo eso, esos datos, yo los coloco en el modelo de atenuación y hago una simulación a todos los puntos que me interese conocer el valor de aceleración que haya en la superficie. Entonces, vean que esos dados que tiré vienen derivados del modelo de fuentes y eso lo combino con
la probabilidad de que eso ocurra, lo combino con el modelo de atenuación y ahí es donde voy a obtener la aceleración que reportamos para nuestro proyecto. Este caso es un caso muy simple. Lo que pasa es que no tengo una sola posibilidad. Por ejemplo, en esta figura de la izquierda, aquí vamos viendo cómo la magnitud va creciendo. Entonces, cada un cuadrito que va creciendo es un sismo de mayor magnitud, porque lo que vamos a nosotros simular es que la magnitud tiene un área de ruptura. A mayor área de ruptura, mayor magnitud. Entonces, vean que esa figurita ya me modela una familia de magnitudes distintas. Entonces, yo voy a resolver para un mismo punto muchas magnitudes, pero además voy a simular muchas profundidades. Vean en la figura de la derecha, donde estoy modelando dos profundidades, que son los puntitos rojos. Aquí hay solo dos, en realidad simulamos muchas más posibilidades de profundidad. Y en este caso de la derecha, además, modelo dos posibles orientaciones del plano, porque hay fuentes en las que hay esas áreas sismogenéticas donde yo no conozco realmente cuál es la orientación exacta del sismo. Entonces yo propongo que algunos sismos se pueden generar en un plano y otros sismos se pueden generar en otro plano. Entonces, es una simulación alta, demandante a nivel computacional, donde vamos a tratar de proponer todos los posibles eventos sísmicos que consideramos posibles, creíbles que se generen en esa zona. Entonces, eh, pensé que regresaba al, bueno, cuando vemos el modelo de fuentes sísmicas, cada una de esas áreas sismogenéticas internamente va a tener la posibilidad de generar sismos de diferente tamaño, con diferente ubicación, con diferente profundidad, con diferente orientación. Y de ahí es donde viene la necesidad de generar cientos o miles o millares o centenares de millares de posibles eventos sísmicos para evaluar finalmente cuál de todos esos o la combinación de todos esos son los que me generan la amenaza para mi sitio. Entonces, bueno, vamos hacia los principales productos que se generan normalmente en un estudio de amenaza sísmica. Y si han leído informes de amenaza sísmica, pues esto lo verán familiar. El principal producto, curvas de amenaza. Esto es como el producto estrella del cual hacemos el resto de los análisis. Esto es también tomado de un artículo que publicamos para el estudio de Costa Rica en el 2023. Y aquí hay dos ciudades, San José y Liberia. Entonces presentamos únicamente tres curvas de amenaza. Después les presento una figura con más, pero aquí hay solo tres. PGA, que sería la curva en rojo, aceleración espectral de 0.2 segundos, que sería considerado como una aceleración máxima en la línea negra, y aceleración espectral a un segundo, que podríamos pensar que es un periodo de transición alto, que sería la línea azul. Y luego tenemos dos líneas horizontales. Ya vamos a hablar un poco de eso. En el eje vertical tenemos probabilidad anual de excedencia. En este caso, se puede mostrar de otro tipo, puede ser probabilidad no anual, sino puesta en una vida útil, una exposición, 50 años o por el estilo, pero generalmente es probabilidad de excedencia. Y entonces vamos a ver que hay una relación entre esa probabilidad de excedencia y los periodos de retorno que utilizamos a nivel de diseño. Entonces, claro, el Código Sísmico de Costa Rica, por ejemplo, nos propone que las estructuras regulares las vamos a diseñar con una probabilidad de excedencia que se correlaciona con un periodo de retorno de 475 años. Esto es equivalente a un 10% de excedencia en 50 años. Vean que todo eso son términos probabilistas. Y eso es esta línea verde. ¿Qué hago con esta línea verde? Pues luego voy a construir el espectro de amenaza uniforme, que ya lo vamos a ver en un par de figuras más adelante. Pero básicamente esos tres puntos que cruza esa línea verde, perdón, voy a regresarme, tienen la misma probabilidad de excedencia. Y por eso a esto se le llama como un estudio de amenaza uniforme, porque tienen la misma probabilidad de excedencia, es decir, tienen una excedencia uniforme en todos los puntos. Y tanto en San José como en Liberia tienen la misma probabilidad de excedencia. Entonces, cuando hacemos un mapa, se le conoce como un mapa de amenaza uniforme, porque todos tienen la misma probabilidad de que ocurran, o de ser excedidos, perdón. Pero ¿cómo calculamos esta curva? Que tal vez es lo más básico. Entonces voy a enseñarles un ejemplo. Aquí se me pueden perder un poco con el ejemplo. Espero que esté más o menos claro. Vamos a ir primero con una fuente sísmica.
Entonces aquí tengo un sitio de estudio que está a 30 kilómetros de una falla que tiene una posibilidad de generar sismos de magnitud 6 con una tasa de 0.01 veces al año. Esto quiere decir que este sismo se genera, a ver si no me falla la matemática, es el inverso de esto, cada, un segundo. Estoy con la cabeza tostada y sin la cuenta apoyos no puedo. Cada 100 años se va a generar este sismo de magnitud 6. Ese es este lambda. Lambda es esa tasa. ¿Cómo sé yo que se genera cada 100 años? Pues para eso ocupo un catálogo sísmico que me dice que cada 100 años, en promedio, se ha generado un sismo de magnitud 6. Por ejemplo, si vamos a una fuente de subducción en el Pacífico Central, sabemos que ahí pues es una recurrencia mucho más alta. Cada, no sé, 10, 15 años se da un sismo de magnitud 6. Si vamos a la zona de fractura de Panamá, allá en Burica, no sé, cada 5 años se genera uno de magnitud 6 o menos. Pero este es un ejemplo. Y para esto tenemos que combinarlo con un modelo de atenuación. Sí o sí tiene que haber un modelo de atenuación, porque tengo que calcular entonces cómo viaja la aceleración desde la fuente hasta mi sitio. Y para eso vamos a usar una publicación, y esto es un modelo para Costa Rica del profesor Víctor Schmidt del año 2014. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí entra un poco probabilidad. La probabilidad de que el PGA sea mayor a un valor de intensidad dado una magnitud y una distancia, que es lo que estoy proponiendo en el problema, es igual a uno menos la función acumulativa log normal de el logaritmo natural de ese valor de referencia menos el de PGA entre la desviación estándar. Y esto, perdón que suene, si suena súper enredado, pero bueno, del modelo de atenuación quería mostrarles a nivel numérico cómo se hace. El modelo de atenuación, el de Schmidt del 2014, cuando yo le coloco magnitud y distancia, automáticamente me va a dar X y sigma. Es decir, el valor resultante del modelo de atenuación sería la aceleración, que es X, y el valor, perdón, PGA, es el PGA, y el valor de desviación estándar de esa función. Entonces, para este ejemplo, que dijimos que era 30 kilómetros con una magnitud 6, la ecuación de Schmidt genera una aceleración de 0.0645 g y una desviación estándar de 0.35. Entonces, esto es un resultado de un modelo de atenuación. Simplemente es una ecuación que le meto esos datos. Entonces, aquí empieza la pregunta de la excedencia. ¿Cuál es la probabilidad de que un valor de 0.1 Gs, y yo puse ese valor, puedo poner cualquier valor, esta es la pregunta de investigación, sea superado en este ambiente? Entonces, coloco esto en la ecuación y aquí sí resuelvo esta función acumulativa. Entonces, esta probabilidad es del 0,10%. Perdón, sin el porcentaje, 0,1070. Entonces, esta es la probabilidad de que el valor de aceleración sea excedido o supere 0.1 g, dado que la magnitud es 6 y la distancia es 30. Y aquí es donde hacemos la tasa anual. Entonces, la tasa anual de excedencia es simplemente multiplicar esta probabilidad por la tasa de generación del sismo de magnitud 6, y eso me da ese 0,0011. Y eso va en ese gráfico. La tasa de excedencia de ese sismo de magnitud 6 a 30 kilómetros. ¿Qué hago ahora? Eso es para punto 1G. Vean que aquí está en el eje horizontal está punto 1G. Pues voy a hacer un vector, ya no ser un solo punto, y voy a generar una curva. Entonces, esta curva es la curva de amenaza para diferentes valores de PGA para un sismo de magnitud 6 a 30 kilómetros de distancia con una tasa de ocurrencia de 0.01. El tema es, ¿tengo solo una fuente? Pues no, normalmente no. Entonces ahora veamos qué pasa con tres fuentes. Tengo la misma fuente 1, la fuente 2 puede generar sismos hasta de 7 con una tasa más pequeñita cada 200 años, y la fuente 3 puede generar un 7,5, o sea, un sismo de mayor magnitud con una tasa más pequeña. La fuente 2 y 3 están a 50 kilómetros y la fuente 1 a 30. Pues hago exactamente lo mismo, replico esto y obtengo estas tres curvas.
La curva negra sería la que vimos anteriormente del sismo pequeño y la curva azul, la del sismo de 7 y la curva verde, la del sismo de 7,5. Entonces, ¿por qué esta parte plana va cada vez más para abajo? Pues porque es menos probable, ya que esta es la tasa anual de excedencias. ¿Qué tan, digamos, es cada cuánto se excede este sismo por año? Un sismo de mayor magnitud, que tiene una tasa anual de ocurrencia más baja, pues es menos probable que sea excedido. Entonces, esto es un comportamiento habitual, pero me va a generar intensidades más altas. Entonces, por eso se mueve hacia la derecha, porque tiene más probabilidad de generar intensidades altas. Entonces, vean que esto es para tres fuentes. Les acaba de decir anteriormente que no hago tres, sino que simulo cientos o miles. Entonces, al final, voy a tener una familia de curvas que cada una representa una simulación y voy a generar como una envolvente, que sería esta línea roja, que básicamente es la suma. Yo hago una suma vertical de estas probabilidades y esa es la línea roja. Y esa línea roja es la que graficamos, es la curva de amenaza total. Entonces, cuando leemos un informe de amenaza y vemos una curva de amenaza, esa curva de amenaza me representa una especie de envolvente, que es la suma de las probabilidades de todas las posibles fuentes que hemos simulado, con todas las magnitudes, con todas las distancias, con las tasas de recurrencia calculadas con las leyes de Gutenberg-Richter. Entonces vean que este es un producto que lleva un proceso de cálculo, todo el proceso de cálculo se resume en una sola curva. Entonces es un producto muy importante. Ok, entonces volviendo a este modelo de fuentes sísmicas, es claro que vamos a tener resultados diferentes si uso un modelo de fuentes a escala nacional o uso un modelo de fuentes a escala regional o a escala más local, porque esto va a limitar entonces justamente la cantidad de sismos y demás. ¿Cuál es el correcto? Los dos y ninguno. Es un tema de probabilidades. Los dos son posibles candidatos. Y cuando me voy al modelo de atenuación, resulta que no tengo un modelo de atenuación. El ejemplo lo hice con el modelo de Schmidt, con uno. Pero en la realidad es que vamos a tener para un mismo estudio varios modelos de atenuación. Entonces, ¿cuál es el correcto? De nuevo, todos y ninguno. Son posibilidades. Entonces, para poder combinar esto, usamos un método que se llama árbol de lógica. El árbol de lógica, más o menos lo representamos de esta forma, va generando ramas. ¿Qué quiere decir estas ramas? Ok, o sí, las branches, las ramas. Básicamente, yo puedo tener un modelo. Aquí tiene tres ramas, puede llegar a tener, bueno, tiene n ramas en realidad, donde una rama puede ser el modelo de fuentes sísmicas a nivel país y otra rama puede ser el modelo de fuentes sísmicas a nivel local. Entonces yo voy a decir de cuál confío más. Yo estoy muy confiado del local porque he puesto mucho esmero en caracterizar bien las fuentes sísmicas locales, la tasa de recurrencia, el catálogo creo que está bien completo. Entonces este modelo de fuente sísmica local es bueno. Pero también tengo el modelo nacional, digámoslo así, que va a considerar fenómenos un poco distintos. Entonces lo voy a integrar en el estudio. A cada rama le voy a poner un peso. A la rama que yo confío más, que puede estar representando mejor el problema, le voy a poner un peso más alto. Y la respuesta final, que es la que obtengo aquí al inicio, entonces es una combinación de esas ramas. Se va ponderando de acuerdo al peso. El siguiente paso de las ramas son, por ejemplo, en este ejemplo, los modelos de atenuación. Entonces, voy a tener un modelo de atenuación uno, 2, 3 o n. Y de nuevo, le voy a poner un peso a cada modelo de atenuación de acuerdo al que yo crea que mejor va a representar la sismicidad en mi estudio. Entonces, así es como combino diferentes modelos de atenuación, diferentes modelos de fuentes sísmicas y podemos generar inclusive otras ramas con alguna otra variable que yo quiera considerar para integrar la incertidumbre, que era lo que les decía al inicio. Aquí estamos tratando de integrar la incertidumbre en el proceso de todo esto. Entonces, nada más para ir cerrando con los ejemplos, este es un estudio en el cual, este es para Costa Rica, para la ciudad de San José, el estudio nacional. Entonces, vean que aquí hay curvas de amenaza
para diferentes osciladores de un grado de libertad. Cuando yo corto esa línea horizontal, que es el periodo de retorno de 475 años, o 2475, o el periodo que a mí se me ocurra, genero estos espectros de la derecha, que son los espectros de amenaza uniforme, que en principio eso me sirve para diseñar, o puedo utilizarlos para generar medidas de intensidad propias o adecuadas para el diseño de estructuras. Entonces, aquí hay un tema, digamos, que nos ha chocado por mucho tiempo, y al final el tema de riesgo uniforme va por esto. Vean que de todas estas curvas, de todo este proceso, solo estoy usando un punto de cada curva para graficar estos espectros de la derecha. Entonces queda la sensación de que hicimos mucho trabajo para generar estas curvas y únicamente usar un punto. Entonces ahí es donde se están generando nuevas metodologías para tratar de hacer algo un poco diferente. Y estos son los productos principales: curvas de amenaza y espectros de amenaza uniforme. Luego puede venir la desagregación sísmica y otros productos, pero ahora no los quise comentar para no terminar de enredarles. Entonces, los cálculos sobre un área se realizan no para un punto, sino para un montón de puntos. En el caso del estudio de Costa Rica, generamos esta grilla, esta malla. Entonces el mapa no se genera para un par de puntos, se generan para miles de puntos. Aquí hay más de 10.000 puntos. Entonces vean el nivel de cálculo tan pesado que se necesita. Simulo miles o millones de eventos sísmicos, tiene los árboles de lógica, entonces tengo que simularlos para cada modelo de atenuación, para cada modelo de fuentes sísmicas, y voy a hacer el recorrido, la distancia calculada para cada punto. Entonces cada punto de estos tiene curvas de amenaza y espectros de amenaza uniforme ligeramente distintos. Obviamente, si un punto está a la par del otro, se van a parecer mucho, pero cada uno tiene todo este proceso de cálculo. Entonces, estos mapas de amenaza, que son para los resultados de este estudio, ya es una, digamos que, interpolación que hacemos para suavizarlos y que se vean como más bonitos. Pero detrás de esto, de nuevo, aquí estamos usando un punto de toda esta curva de amenaza, y es lo que utilizaríamos como para mapas, digamos, tipo código, para terminar de diseñar. Entonces, bueno, y esto es, por ejemplo, qué ocurre con el árbol lógico cuando yo combino solo las fuentes locales o las fuentes locales más el modelo país. En el modelo país integramos, lo pudimos haber hecho en el de la izquierda también, pero en este caso, para el ejemplo, en el modelo país integramos la subducción. En el de solo fuentes sísmicas no tiene la subducción, entonces por ahí hay una combinación. Entonces, ¿cuál es el correcto? Y de nuevo, va a depender del criterio de la persona que haga el estudio. Puede ser que la persona considere que integrar las fuentes sísmicas de subducción es importante porque tienen un efecto sobre estructuras de periodo largo más importante, o hay diferentes criterios. Y ahí es donde el experto, la persona experta que realiza el estudio, eh, aporta en la solución final que se le presenta a las personas que están pagando o contratando este tipo de estudios. Y no hay una única forma, no hay una receta. Esto es mucho de criterio de la persona que lo realiza. Entonces, amenaza sísmica no es lo mismo que demanda sísmica, porque vean que al final la amenaza sísmica es obtenida de un estudio probabilista. Ese PSHA es un estudio de amenaza sísmica probabilista, y esto es una representación probabilista del movimiento esperado en un sitio. Mientras que la demanda en un código podemos decir que es una versión simplificada, modificada y principalmente orientada al diseño de esa amenaza. Incorpora decisiones ingenieriles sobre niveles de seguridad, ductilidad, aceptabilidad del riesgo, constructibilidad, temas de economía del país. Entonces, los mapas de amenaza tipo código no necesariamente responden fidedignamente a un estudio de amenaza sísmica, porque hay muchos criterios en el medio. Y ahí es donde las personas, miembros de las comisiones, eh, a nivel de código, tienen que tomar estas decisiones para poder concretar en lo que es una demanda sísmica que se basa, por supuesto, en un estudio de amenaza sísmica, pero no tiene por qué ser exactamente igual. Hay muchos factores que lo van a modificar.
Bien, entonces ya para terminar, riesgo uniforme. Y les voy a dejar nada más aquí un concepto para que me entiendan por qué es que estamos cambiando. Estas son tres ciudades, estos son datos reales de tres ciudades en Costa Rica. Esas son las curvas de amenaza de estas tres ciudades. Y quiero que presten atención a ese punto, que es el punto para 2.475 años, que los que somos un poquito eh, digamos, más experimentados, se acordarán que el código sísmico del 2002, este era el valor que incluía para diseñar estructuras clase A, como hospitales y demás, que es un 2% de excedencia en 50 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas curvas? ¿Qué quiero que noten? Vean que la curva roja viene por arriba y a partir de ese punto se cruza y ya se hace un poquito para abajo. La curva en negro viene por debajo, se cruza y se hace un poquito para arriba. Pero el dato curioso o interesante que llama la atención es que si yo hago un estudio de amenaza uniforme, esas tres ciudades tendrían la misma amenaza uniforme porque el valor que cruza la línea celeste a trazos es exactamente el mismo o aproximadamente el mismo. A ojo yo diría que es el mismo. De hecho, yo las escogí para que fuera así. Entonces, podríamos pensar que si yo diseño las estructuras para ese nivel de amenaza, en las tres ciudades debería tener el mismo comportamiento. Pero ahí es donde estamos dejando de lado toda esta curva. Es decir, ¿qué pasa con la estructura durante la generación de sismos de menor intensidad y la tasa de excedencia de esas estructuras para esos sismos, perdón, que afectan a esa estructura? Entonces, cuando hablamos de cálculos con riesgo uniforme, vamos a considerar toda la curva de amenaza y la vamos a combinar con otro concepto que se llama curvas de fragilidad. Y al combinar amenaza con fragilidad obtenemos riesgo. Y esto en términos numéricos le llamamos una convolución de estas dos curvas. Y ahí es donde generamos otro tipo de estudios que ya se están utilizando, por ejemplo, para temas de puentes. En Estados Unidos, el AASHTO ya integra requisitos de riesgo uniforme. Y los mapas de amenaza de Estados Unidos que presenta el Servicio Geológico de Estados Unidos desde hace ya bastantes años utilizan riesgo uniforme, que es diferente a amenaza uniforme. Entonces, esto puede que en el futuro, no muy lejano, empiece a hablarse más en el país. Les quería dejar nada más como una pincelada. Hay un proceso de cálculo ahí detrás que no querían traerlo acá, pero el concepto es básicamente este, que tienen la misma amenaza uniforme, pero no todos los puntos van a tener el mismo riesgo. Y obviamente ya hay variaciones a nivel país y va a depender del tipo de fuente y otras cosas. Pero esto lo que nos dice es que la tectónica detrás de cada una de estas ciudades es diferente. Términos muy generales, pensemos, Limón, por ejemplo, es una ciudad que va a dominar posiblemente sismos de mayor magnitud que ocurren menos frecuente. San José, por ejemplo, es una ciudad que tiene más bien sismos de menor magnitud, pero que ocurren más frecuentemente. Entonces, la pregunta es si esto afecta finalmente el desempeño de las estructuras. Y, perdón, y bueno, eso es en el espacio, perdón porque me alargué unos minutos, pero hay muchísimo que decir sobre esto y no dije realmente mucho, ¿verdad? Hay mucho más que podríamos hablar al respecto, pero espero que al menos algunos aspectos ahí como generales hayan quedado plasmados en la presentación. Muchísimas gracias y bueno, quedo abierto por si hay consultas. Muchas gracias, don Diego. Creo que tenemos una consulta por acá. Es de Esteban Bermúdez. Hola, me inscribí para las horas conferencia de Ingeniería Civil de la UCR. ¿Cómo puedo gestionar el comprobante? Ah, disculpe, esto más bien es la parte administrativa. Para las personas que se inscribieron a la charla, les va a llegar el certificado el día de mañana, en horas de la tarde. Tenemos otra consulta de Carlos Alvarado. Si dos ciudades tienen la misma amenaza uniforme para un periodo de retorno dado, pero sus curvas de amenaza tienen distintas pendientes, ¿cómo cambia el riesgo estructural real considerando la acumulación de daño y la respuesta no lineal? Sí, bueno, la respuesta no lineal le quedó tal vez un poco mal. A ver, no le quedó mal. Eso es un tema que se explora por otro lado, no por este tipo de análisis, sino que se haría más bien con una selección de registros que van asociadas al espectro. Eh, entonces, al final vamos a modelar la respuesta no lineal
de acuerdo al espectro que estemos usando como objetivo, que puede ser el de riesgo uniforme o amenaza uniforme. Entonces, la respuesta no lineal variará en tanto varían los espectros, los dos espectros. ¿Cómo cambia el riesgo? Bueno, justamente estamos haciendo unos estudios para tratar de hacer una propuesta y un estudio de sensibilidad para ver las variaciones de la intensidad, porque al final yo lo que voy a reportar es aceleración, es la PGA, por decir un término, que hay muchos, muchos términos de intensidad sísmica, pero digamos PGA, los dos estudios me van a reportar PGA. Eso es lo que a veces genera como un cortocircuito. Lo que pasa es de dónde vienen esos valores de PGA. Cuando hago amenaza uniforme, es esto, estoy considerando únicamente un punto de toda esa curva, de todo ese esfuerzo monumental que hicimos de cálculo. Cuando hablo de riesgo uniforme, al menos estoy utilizando toda la curva. Entonces yo integro el riesgo porque se hace una integral numérica del riesgo y hago un barrido en toda la curva de amenaza con una curva de fragilidad en todas esas componentes. Entonces, de alguna manera, yo sí logro apreciar ese comportamiento durante, digamos, todas las posibilidades máximas que tienen de generación y las tasas de excedencia. El reto está en esto del riesgo y ahí es donde estamos un poco en términos globales, diría yo, en definir cuál es el nivel de riesgo aceptable. Así como aquí están estas dos líneas, 475 años y 2475 años, que esos son parámetros que alguien se inventó. Alguien dijo, quiero que sea 10% de probabilidad de excedencia en 50 años y 2%. Y eso hay gente que dice que viene de las aseguradoras y por qué 50 años. Eso es totalmente cuestionable. Cuando hablamos de riesgo uniforme, la discusión ahora está en cuál es el riesgo aceptado. Entonces, tenemos diferentes aproximaciones. Estados Unidos usa uno, en Europa hay dos o tres propuestas, en Nueva Zelanda hay otra propuesta, eh, y estamos en esa discusión. ¿Cuál es el nivel de riesgo aceptable? Y no es trivial. Entonces, por eso, esto es algo que todavía está en desarrollo. A pesar de que Estados Unidos lo implementó desde 2010, en el resto del planeta sigue estando con un signo de pregunta, está en desarrollo. Entonces, bueno, por ahí un poco la pregunta. Tenemos otra por acá de Isaac Cubillo. ¿Cómo se validan los resultados de un análisis probabilístico de amenaza sísmica si los eventos extremos son poco frecuentes? Uy, eso es todo un tema. ¿Cómo validar un estudio de amenaza sísmica probabilista? Existen técnicas, sin embargo, lamentablemente, y ese es como una de las grandes limitaciones, cuando yo quiero simular sismos muy extraños o muy poco frecuentes, me veo enfrentado a una falta de información. Yo realmente, si vemos por ejemplo, la base de datos de registros de aceleración del Laboratorio de Ingeniería Sísmica, tiene registros desde 1984 hasta la fecha. Y de esos registros de buena calidad, consideramos que empiezan en el 98, que es cuando hicimos el traslado a equipos digitales. Entonces vean que en realidad, si tomo desde el 84, estamos hablando de 41 años de observación y quiero simular eventos que posiblemente pueden ocurrir cada 300, 400, 500 años o más. Entonces, validar esos valores extremos es muy complicado y hay muchas personas que quieren ir en contra de los estudios de amenaza sísmica que justamente entran por ahí para decir, no, es que esto es mentira, esto nunca va a pasar porque no podemos comprobar que esos valores vayan a ocurrir. Pero cuando ocurren sismos intensos, sismos grandes, vemos que muchas veces los valores pueden llegar a ser excedidos. Por ejemplo, el terremoto de Sámara del 2012, nosotros registramos una aceleración en la biblioteca de Nosara, que no les voy a dar el valor exacto porque va a depender de los filtros, pero en términos generales supera 1.4 veces la aceleración de la gravedad, más de 1.400 centímetros por segundo cuadrado. Entonces, eso de alguna manera valida que existe una posibilidad de que se generen aceleraciones muy altas debido a un evento de este tipo. ¿Se va a poder repetir eso? Perfectamente, pero no ahí, puede repetirse en otro lado, porque el siguiente sismo que se va a generar en esa zona sismogenética
que se generará en los próximos 30, 40 años, va a tener igual una magnitud superior a 7.5 o 7.4, pero va a romper de manera diferente, no va a ser exactamente igual al anterior. Entonces, ¿cómo lo validamos? Es muy difícil. Hay unas técnicas que se están utilizando, hay unos investigadores en Italia que están proponiendo unas técnicas para validar parte de la información, pero nos vemos limitados a que tenemos pocos datos. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que estamos sobreestimando la demanda, pero en Italia, que son estos investigadores, profesor Iorbolino y otros, han encontrado que cuando realmente registramos cerca del evento, vemos que los valores pueden llegar a estar más bien subestimando los que realmente se dan. Entonces, no tengo tampoco una respuesta contundente. Se pueden validar, pero es muy difícil. Entonces, ahí es donde la experiencia, la calidad de los datos, el actualizar los modelos de manera constante, nos pueden asegurar, digamos, que son mejores o peores los modelos y los resultados. Por acá tenemos otra pregunta de Esteban Méndez. ¿Se está trabajando para integrar al código sísmico los análisis de riesgo para reemplazar los de amenaza? Y si es el caso, ¿es posible que se integren en la siguiente edición? En términos simples, no se va a integrar. El nuevo código sísmico ya está prácticamente en producción editorial. Yo soy miembro de la comisión desde hace algunos meses, a pesar de que vengo ayudando con la comisión ya desde algunos otros años. Yo no soy parte de la comisión de amenaza. Esto ha sido otra subcomisión la que ha desarrollado este estudio. Y yo vi los resultados de ese mapa de amenaza desde hace años. Y es que lamentablemente por temas meramente administrativos nos ha costado mucho publicar este código, mucho tiempo. Y hay capítulos que se entregaron ya desde hace tiempo. El de amenaza es uno de esos. Entonces, el código que está por salir publicado, yo espero que en los próximos meses ya esté en Gaceta. Bueno, todos esperamos, todos los miembros de la comisión esperamos que esté en Gaceta en los próximos meses. Traerá un estudio que es de amenaza uniforme y fue estimado por una comisión particular del Código Sísmico. No tiene nada o mucho que ver con lo que yo les he mostrado aquí, que es un estudio que hicimos Red Sismológica, Laboratorio de Ingeniería Sísmica, Escuela de Ingeniería Civil, la NAME y otros hace unos años. Entonces, no, todavía no está, digamos, dentro de la normativa nacional el tema del riesgo uniforme. Perfecto. Al no haber más preguntas, Fabiana, yo quería hacerle una consulta a Diego relacionada con la pregunta anterior. Por ejemplo, aquí en nuestro país los diseñadores estructurales usamos normativa europea, estadounidense, de algunas otras fuentes, y por ejemplo, como los estadounidenses cambiaron a espectros de riesgo uniforme, ya hay algunos códigos que se vuelven más difíciles de aplicar. ¿Vos crees que en el futuro pasemos a un riesgo uniforme para adaptarnos a alguna de esas metodologías? ¿Qué podemos hacer? Porque, por ejemplo, se me viene a la mente el caso del diseño de tanques de acero, que la normativa API. La normativa API tiene la ventaja de que vienen reglas de juego para diseñar tanques no solo en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Pero el último código, en el curso que llevé, nos dijeron no podemos verlo porque aplica únicamente para los espectros, si tenemos los espectros en la forma en que lo manejan los estadounidenses. Entonces se vuelve un tema importante. Sí, hay una iniciativa a lo interno de la comisión para generar realmente un grupo de estudio intenso en tema de amenaza sísmica. Yo creo que hay mucho interés por parte de las personas que estamos ahí con el objetivo de justamente de traer todos estos temas a la mesa y tratar de hacer procesos un poco más expeditos en la actualización de la demanda sísmica. Por ejemplo, el nuevo ASCE ya trae espectros de 22 puntos y hay gente que, verán, el código es nuestro, para los que tal vez no están familiarizados con este concepto, es un espectro de un punto. Nosotros calculamos el espectro únicamente con la aceleración pico efectiva y eso nos da todo el espectro. El nuevo código sísmico trae una propuesta de espectros de 3 puntos, que era el que se venía utilizando en normativa internacional hasta hace unos años.
El ASC 722 introdujo espectros de 22 puntos. Y entonces la gente se asusta porque dice, esto no va a terminar, pero es que al final, voy a regresarme aquí un poco, lo que estamos simulando con todos esos puntos es esta curva de la derecha, un espectro de amenaza uniforme, porque finalmente este tiene 13 puntos, el de la derecha. Yo puedo calcular los puntos que yo quiera, 20, 40, 50. Simplemente yo le digo al programa los puntos y él me calcula esos puntos siempre y cuando los modelos de atenuación sean adecuados para calcularlo. Entonces, lo que vamos a llegar a un futuro, yo creo, es a calcular, y así están Estados Unidos ahora. Ustedes se meten a la versión web de la SCE y les da espectros de amenaza uniforme, de 22 puntos, pero son espectros de amenaza uniforme. Entonces, se tiene que hacer esa actualización en algún momento. Como les digo, a nivel mundial hay mucha discusión todavía si riesgo uniforme es lo que queremos. En Estados Unidos van con mucha fuerza en eso. Y a nivel de proyectos, yo les diría que si están contratando un estudio de amenaza sísmica particular, pueden pedir el cálculo del riesgo uniforme, porque eso sí es un cálculo que podemos hacer en las oficinas, que hacemos este tipo de estudios, porque ya una vez que yo tengo la curva de amenaza, que por ejemplo el problema es que en el código sísmico yo no tengo una curva de amenaza, entonces yo no podría hacer el cambio al riesgo uniforme. Pero si yo tengo una curva de amenaza, es un tema de cálculo numérico y yo puedo trasladarlo al riesgo uniforme con los parámetros que pida cada normativa. Normalmente van a decir, por ejemplo, el ASC 7, que es la propuesta del USGS, dice que es con una probabilidad de excedencia del 10%, la curva de fragilidad, que se utiliza con un riesgo del 1% en 50 años. Entonces, tenemos que tener esos datos para poder reproducirlos, pero se pueden calcular. Eso nada más el cliente lo tiene que pedir. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Como presidente del Grupo IATSE Costa Rica, miembro de la Junta Directiva de ASIES, agradezco sinceramente tu apoyo en este webinar. Espero que los participantes lo hayan disfrutado. Diego es una de las personas que más sabe de amenaza sísmica en nuestro país y creo que ha sido muy provechoso este tiempo que ha compartido con nosotros. Fabiana tiene algunos puntos administrativos por ver y algunos anuncios de los próximos webinars que vamos a realizar. Es correcto. Primero darles las gracias a don Diego y don Manuel por el webinar de hoy. De verdad que muy interesante el tema y muchas gracias por proporcionarnos su conocimiento. Vamos a dejar una pequeña encuesta para que nos digan qué opinan del webinar, qué temas desean también incluir próximamente. Para la próxima semana también tenemos webinar lo que es el miércoles, igual a las 6 de la tarde, y tenemos un webinar el jueves que es para hablar de la gira a Europa. Les dejaré. Perfecto. Me despido. Muchísimas gracias, Manuel, Fabiana, por la oportunidad de estar por acá. A todas las personas que participaron también. Espero les haya servido al menos como para una pincelada de temas de amenaza. Aquí hay mucho, como en todos los temas, hay mucho que se puede profundizar. Eh, y ahí, por ahí estaba mi correo. Estamos en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, por supuesto que abiertos a colaborar en lo que podamos con la industria, con la comunidad. Y de nuevo, muchas gracias, Manuel y APSE, colegio, así es, y todo el mundo por la invitación. Muchas gracias, Diego. Gracias. Hasta luego.